Si te gusta nuestro contenido, suscríbete y dale like. Todos los días, nuevos resúmenes de libros de finanzas, desarrollo personal y salud. Recuerda siempre apoyar al autor comprando su libro. Prepárate para una caminata o un buen café y disfruta de esta nueva entrega. En querido lector, Jesse Chosp nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la comida y sus efectos en nuestro bienestar. Con una narrativa cercana y comprensible, desgrana cómo algo tan pequeño como la glucosa tiene un impacto monumental en nuestra salud. El libro revela que un alarmante 90% de las personas tienen niveles excesivos de glucosa sin ser conscientes de ello, lo que conduce a una miríada de problemas de salud, desde antojos y fatiga hasta enfermedades graves como la diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. Inchauspe, una bioquímica, proporciona 10 trucos sorprendentemente simples para equilibrar la glucosa sin dietas restrictivas, permitiendo disfrutar de los alimentos que amamos. Estos trucos, aparentemente pequeños pero científicamente sólidos, tienen el potencial de mejorar radicalmente nuestra calidad de vida. Por ejemplo, comer en un orden específico puede influir en el peso, y el vinagre antes de las comidas puede tener efectos beneficiosos. El libro se despliega como un viaje de autodescubrimiento y mejora, equipando al lector con conocimientos prácticos sobre cómo la glucosa afecta cada aspecto de nuestra salud. Inchauspe comparte su experiencia personal, una historia de transformación que comenzó con un accidente que cambió su vida, llevándola a explorar profundamente cómo la alimentación impacta nuestro cuerpo y mente. A través de sus propias investigaciones y los experimentos de su comunidad en línea, Glucose Goddess ofrece consejos para controlar los niveles de azúcar en la sangre y vivir una vida más plena. Con cada capítulo, el libro promete liberar al lector de los grilletes de los picos de glucosa y las dietas restrictivas y abrir un camino hacia una salud sostenible y placentera. En Cómo he llegado hasta aquí, Jesse Chosp narra su transformadora experiencia personal que la llevó a investigar la glucosa y sus efectos sobre la salud. La historia comienza con un accidente en la juventud de Jesse, que la dejó con serias lesiones en la columna y una lucha constante contra el dolor y la despersonalización. Este evento fue el catalizador que la empujó a buscar respuestas y comprensión sobre su propio cuerpo. La travesía la lleva a 23 Andme, donde su fascinación por la genética y la salud personal le revela que, aunque los genes juegan un papel, son los factores del estilo de vida los que tienen un impacto crucial en nuestra salud metabólica. A través de un estudio en el que participó usando un monitor continuo de glucosa, MCG, Jesse comenzó a observar la relación directa entre su alimentación, su nivel de actividad y sus niveles de glucosa. Estos descubrimientos no solo transformaron su propia salud, sino que también la inspiraron a compartir sus hallazgos y ayudar a otros a entender cómo la glucosa impacta el bienestar general. Jesse descubrió que evitar picos extremos y caídas en los niveles de glucosa era clave para sentirse bien. Así, ella empezó a vivir una vida donde la claridad mental, la energía y el control de los antojos no eran una lucha constante. Este camino la llevó a crear la comunidad Unman Glucose Goddess, donde su objetivo era hacer que la ciencia detrás de la glucosa fuera accesible y atractiva para todos. El viaje de Jesse destaca la importancia de una comprensión profunda de cómo los alimentos y nuestras elecciones de estilo de vida afectan nuestra salud metabólica. Su narración es un testimonio poderoso del impacto que el conocimiento y el control de la glucosa pueden tener en mejorar la calidad de vida. Capítulo 1. Entremos en la cabina del piloto. ¿Por qué es tan importante la glucosa? Nos revela el papel crucial de la glucosa en nuestro bienestar. La glucosa es la principal fuente de energía para nuestras células y su regulación afecta desde nuestro estado de ánimo hasta nuestra capacidad para concebir. Jesse Inchauspe nos explica que, aunque raramente discutimos la glucosa fuera del contexto de la diabetes, esta molécula nos afecta a todos. El acceso a herramientas de monitorización y los avances científicos nos permiten comprender cómo nuestro cuerpo responde a los alimentos en tiempo real. El libro está estructurado en 3 partes, que es la glucosa, porque los picos de glucosa son perjudiciales, y cómo podemos evitar estos picos mientras disfrutamos de la comida. Inchauspe nos enseña a cómo la comida y la secuencia en que la comemos pueden tener efectos profundos en nuestros niveles de glucosa. Con estadísticas alarmantes como que el 88% de los norteamericanos tienen niveles irregulares de glucosa, el libro argumenta que todos debemos cuidar nuestra glucosa, no solo aquellos diagnosticados con diabetes. La autora comparte sus descubrimientos personales y cómo, mediante la monitorización continua de su glucosa, identificó patrones que afectaban su energía y bienestar.
Por ejemplo, descubrió que el orden de los alimentos y las actividades que realizaba influían en sus niveles de glucosa. Estos hallazgos la llevaron a desarrollar 10 trucos alimentarios simples para equilibrar la glucosa, que no requieren dietas restrictivas ni contar calorías. Inchauspé resalta la importancia de entender la glucosa y cómo su regulación puede evitar enfermedades crónicas y mejorar nuestra calidad de vida. El enfoque del libro es práctico y accesible, dirigido a cualquier persona, independientemente de su conocimiento previo sobre el metabolismo o la nutrición. Su objetivo es empoderar al lector para que tome control de su salud, escuchando a su cuerpo y haciendo elecciones alimentarias más informadas. A lo largo de la obra, la autora intercala la ciencia nutricional con historias personales y testimonios de su comunidad online, mostrando cómo los principios del libro han ayudado a otros a mejorar su salud y bienestar. Su mensaje es claro: al controlar la glucosa, no solo mejoramos nuestra salud física, sino que también ganamos claridad mental y estabilidad emocional, lo que nos permite vivir una vida más plena y saludable. En el capítulo 2, conoce a Jerry, cómo crean glucosa las plantas. Jesse Chos despliega la maravilla de la fotosíntesis, un proceso que parece simple pero es de gran complejidad y belleza. A través de la historia de un brote de planta imaginario llamado Jerry, la autora explica cómo las plantas transforman el dióxido de carbono y el agua en glucosa usando la energía del sol, permitiendo la existencia de vida en la Tierra. Inchauspé nos lleva en un viaje a través del tiempo, detallando la evolución de la fotosíntesis y cómo ha permitido a las plantas y, por extensión, a todos los seres vivos, prosperar. Jerry, el pionero de la fotosíntesis, se convierte en el ejemplo a través del cual entendemos cómo se creó la glucosa, el almidón, la fibra y la fructosa, componentes fundamentales para la vida como la conocemos. Además, la autora detalla cómo se forman estas sustancias y sus funciones: el almidón como reserva energética, la fibra como estructura celular, y la fructosa como atractivo para la propagación de las semillas a través de la fruta. Nos enseña que aunque no podemos realizar la fotosíntesis como las plantas, nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir glucosa a través de un proceso llamado gluconeogénesis y de adaptar su metabolismo para utilizar otras fuentes de energía como las grasas cuando hay escasez de glucosa. Este capítulo destaca la importancia de los hidratos de carbono en nuestra dieta y cómo los diferentes tipos, desde la fibra hasta los azúcares simples como la glucosa y la fructosa, tienen distintos impactos en nuestra salud. Inchauspé nos anima a apreciar la sofisticación de las plantas y el papel crítico que juegan en nuestra nutrición, al tiempo que nos invita a reflexionar sobre la composición de los alimentos que consumimos y cómo han cambiado con el tiempo debido a la industrialización y el procesamiento de alimentos. Capítulo 3. Un asunto familiar: cómo llega la glucosa al torrente sanguíneo, nos adentra en el viaje que hace la glucosa desde su ingesta hasta su incorporación en la sangre, elemento vital para la energía celular. La narrativa de Inchauspé esclarece que, aunque la glucosa es producida por las plantas, el cuerpo humano ha desarrollado su propio sistema para regular y producir esta molécula esencial. Inchauspé nos introduce al proceso de la digestión de los carbohidratos, que comienza en la boca, donde enzimas como la alfa-amilasa inician la descomposición del almidón en glucosa. Este proceso continúa en el intestino, donde se completa la transformación y la glucosa es absorbida en el torrente sanguíneo. Este mecanismo subraya la relevancia de la glucosa como fuente de energía para todas nuestras células, abasteciendo órganos vitales y permitiendo que cada función del cuerpo se ejecute eficientemente. El texto también destaca la capacidad de nuestro cuerpo para generar glucosa a través de la gluconeogénesis, lo que significa que, incluso sin consumir carbohidratos, podemos mantener los niveles necesarios de esta azúcar en la sangre. Además, la flexibilidad metabólica nos permite, cuando es necesario, usar grasas como combustible en lugar de glucosa. A través del capítulo, Jesse explora cómo los carbohidratos han evolucionado en nuestra dieta, desde ser componentes esenciales hasta llegar a ser consumidos en exceso. Nos guía por el equilibrio entre la necesidad biológica de glucosa y los placeres que derivamos de su consumo, destacando cómo la modernidad ha llevado a un consumo excesivo y a menudo no regulado de azúcares refinados. El capítulo concluye enfatizando que, aunque la glucosa es necesaria, su consumo excesivo puede llevar a picos y caídas que son perjudiciales para la salud. El libro destaca la importancia de mantener un equilibrio, donde la cantidad consumida sea la adecuada para sentirnos energizados y saludables, sin caer en los peligros del exceso. Capítulo 4. Buscar el placer:
¿Por qué comemos más glucosa que antes? Explora la evolución de nuestros hábitos alimenticios y cómo estos han cambiado drásticamente en comparación con nuestros antepasados. Jesse Inchauspé examina la conexión entre el aumento de la glucosa en nuestra dieta y la búsqueda del placer, vinculando el placer a la liberación de dopamina en nuestro cerebro, similar a lo que ocurre durante actividades gratificantes o adictivas. Este capítulo nos lleva a una reflexión sobre el consumo de glucosa y cómo se ha incrementado por el procesamiento de los alimentos, donde la fibra, a menudo, se elimina para mejorar la vida útil y la textura de los productos alimenticios. Inchauspé señala que aunque buscamos placer en el sabor dulce, nuestro consumo excesivo de glucosa puede llevar a problemas de salud graves. El libro destaca cómo la fructosa, que es más dulce que la glucosa y a menudo se añade a los alimentos procesados, puede ser especialmente dañina. A medida que exploramos los efectos del exceso de glucosa, Inchauspé nos recuerda que la naturaleza diseñó las frutas para que contuvieran tanto azúcar como fibra, ayudando a ralentizar la absorción de glucosa en nuestro cuerpo. Sin embargo, los alimentos procesados de hoy en día tienden a contener mucho más azúcar y menos fibra, creando desequilibrios y aumentando el riesgo de picos de glucosa. El capítulo también ofrece una perspectiva histórica sobre el azúcar, destacando cómo ha pasado de ser un lujo en el siglo XIX a ser un ingrediente omnipresente en la actualidad. Asimismo, Inchauspé reflexiona sobre cómo los picos de glucosa y la fructosa asociada pueden ser dañinos para nuestro cuerpo, provocando radicales libres y estrés oxidativo, los cuales están implicados en diversas enfermedades crónicas. La conclusión del capítulo es un llamado a la conciencia sobre cómo nuestro gusto por lo dulce, que alguna vez fue una ventaja evolutiva, se ha convertido en un riesgo para la salud en la era moderna de la abundancia de alimentos procesados. La autora nos invita a tomar decisiones más informadas sobre los alimentos que consumimos y a considerar el impacto a largo plazo que tiene nuestra dieta en nuestra salud. Capítulo 5. Por debajo de la piel, descubrir los picos de glucosa. Desentraña el fenómeno de los picos de glucosa, esos aumentos repentinos en la concentración de azúcar en nuestra sangre tras la ingestión de alimentos. Jesse Inchauspé nos ilustra cómo, a nivel microscópico, estos picos afectan a las células y a la producción de insulina, una hormona reguladora clave. La autora argumenta que los picos y caídas frecuentes en los niveles de glucosa pueden llevar a una variedad de problemas de salud, desde la fatiga y la falta de concentración hasta condiciones más serias como la diabetes tipo 2. La autora presenta una imagen vívida de cómo estos picos de glucosa, que la mayoría de nosotros no detectamos, están influyendo en nuestra salud de maneras que apenas comenzamos a comprender. Inchauspé insiste en que, aunque tradicionalmente solo las personas con diabetes se preocupaban por la glucosa, es un tema que todos deberíamos tener en cuenta. Con la ayuda de la tecnología, como los monitores continuos de glucosa, ahora es posible ver cómo los diferentes alimentos y hábitos de vida afectan los niveles de glucosa en tiempo real, permitiéndonos tomar el control de nuestra salud metabólica. La autora comparte una mirada introspectiva a cómo aprendió sobre los efectos de los alimentos y la actividad física en sus propios niveles de glucosa. Inchauspé descubre que pequeñas acciones, como el cambio en la secuencia de ingestión de alimentos o la incorporación de un poco de ejercicio, pueden tener grandes impactos en cómo se siente y funciona su cuerpo. A través de su relato personal y la evidencia científica, este capítulo es un testimonio de que el conocimiento es poder cuando se trata de nuestra salud. Nos enseña que, al entender y responder a las señales que nuestro cuerpo nos da sobre la glucosa, podemos mejorar significativamente nuestra calidad de vida. Este conocimiento nos equipa con las herramientas para tomar decisiones más informadas y saludables, conduciendo a un camino de bienestar y equilibrio. Capítulo 6. Trenes, tostadas y Tetris, las tres cosas que le pasan al cuerpo cuando tenemos un pico. Describe las reacciones fisiológicas que ocurren cuando experimentamos un pico de glucosa en la sangre. Jesse Inchauspé utiliza tres analogías para describir estos efectos: trenes, tostadas y Tetris, elementos que representan el transporte de glucosa, la respuesta del cuerpo y la reacción cerebral, respectivamente. El capítulo ilumina cómo un pico de glucosa es como un tren que entra en nuestra estación corporal a gran velocidad, desencadenando una cascada de eventos. En primer lugar, el páncreas responde secretando insulina para permitir que la glucosa entre en las células y se utilice como energía. Esta respuesta es necesaria, pero cuando es provocada con frecuencia por picos de glucosa, puede conducir a problemas de salud a largo plazo, como la resistencia a la insulina. El segundo efecto es comparable a tostar pan, una metáfora del proceso inflamatorio que se desata.
La inflamación es una respuesta natural del cuerpo al daño, pero cuando es crónica debido a constantes picos de glucosa, puede llevar a un desgaste en el cuerpo y contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas. Finalmente, Tetris simboliza el juego mental que se produce cuando los picos de glucosa afectan nuestra función cerebral. Estos picos pueden alterar nuestro estado de ánimo, energía y claridad mental, y con el tiempo, pueden impactar negativamente nuestra salud cerebral y cognitiva. Inchauspé recalca que comprender estos efectos es clave para tomar medidas proactivas para mantener niveles estables de glucosa y prevenir las consecuencias negativas para la salud. Con ejemplos prácticos y explicaciones accesibles, el capítulo invita a los lectores a visualizar cómo sus elecciones alimentarias pueden afectar directamente su bienestar a corto y largo plazo. Capítulo 7. De los pies a la cabeza. ¿Por qué nos hacen enfermar los picos? Nos sumerge en las repercusiones de los picos de glucosa en nuestra salud, desde molestias momentáneas hasta enfermedades crónicas. Jesse Inchauspé proporciona una explicación detallada sobre cómo los picos de glucosa, a pesar de ser una reacción natural a la ingesta de comida, pueden conducir a un estado de estrés oxidativo cuando ocurren con frecuencia. Este estado de estrés no solo afecta la función mitocondrial, esencial para la producción de energía, sino que también daña nuestras células a un nivel molecular. El capítulo destaca la inflamación como una respuesta defensiva del cuerpo a daños percibidos, pero cuando se convierte en crónica, puede contribuir a una serie de condiciones serias, incluyendo enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Además, se discute cómo los picos de glucosa pueden influir en la memoria y la función cognitiva, potencialmente acelerando el proceso de envejecimiento y aumentando el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Inchauspé enfatiza el impacto de la glucosa en nuestra vida cotidiana, explicando cómo afecta nuestra energía, sueño y estado de ánimo, incluso vinculando patrones de glucosa irregulares con trastornos como la depresión. Además, se abordan las consecuencias estéticas de los picos de glucosa, señalando cómo pueden exacerbar condiciones de la piel como el acné y la psoriasis. Por último, el capítulo advierte sobre las implicaciones a largo plazo de los picos frecuentes de glucosa, tales como la susceptibilidad a infecciones y una mayor prevalencia de enfermedades inflamatorias crónicas. Al educar a los lectores sobre los efectos nocivos de los picos de glucosa y proporcionar estrategias para su gestión, Inchauspé busca fomentar un enfoque más consciente de nuestra alimentación y bienestar general. Truco 1. Come los alimentos en el orden correcto. Nos brinda una estrategia para mitigar los picos de glucosa que se presentan después de las comidas. Jesse Inchauspé revela cómo el orden en que consumimos diferentes tipos de alimentos puede influir en la manera en que nuestro cuerpo procesa la glucosa. El principio detrás de este truco radica en la ciencia de la digestión y absorción de nutrientes. Comenzar con alimentos ricos en fibra, seguidos de proteínas y grasas, y finalmente los carbohidratos, puede conducir a una liberación más lenta y controlada de glucosa al torrente sanguíneo. Esto, en consecuencia, evita los picos abruptos de glucosa que pueden llevar a problemas de salud a largo plazo. La fibra, presente en vegetales y algunos carbohidratos complejos, actúa como una barrera que ralentiza la absorción de glucosa. Las proteínas y las grasas también retrasan el vaciado gástrico y la absorción de glucosa, proporcionando una sensación prolongada de saciedad y estabilidad en los niveles de energía. Inchauspé nos anima a experimentar con este enfoque en nuestras comidas, adaptándolo a nuestras preferencias y necesidades dietéticas individuales. La autora también aporta consejos prácticos sobre cómo incorporar más fibra en nuestra dieta y elegir las fuentes correctas de grasas, priorizando aquellas que son más beneficiosas para la salud. Además, destaca la importancia de la conciencia sobre cómo ciertos alimentos pueden afectar nuestros niveles de glucosa, incentivando al lector a tomar decisiones más informadas en el supermercado y durante la preparación de alimentos. Este truco, junto con otros consejos que Inchauspé ofrece en su libro, nos invita a adoptar un enfoque más holístico y consciente de la alimentación, reconociendo la interconexión entre lo que comemos, cómo lo comemos y nuestra salud metabólica general. Con estos conocimientos, los lectores están equipados para realizar cambios prácticos que pueden tener efectos positivos y duraderos en su bienestar. Truco 2. Añade un entrante verde a todas tus comidas. Este consejo práctico de Jesse Inchauspé tiene como objetivo estabilizar los niveles de glucosa en la sangre al incluir verduras de hoja verde al inicio de cada comida. Estas verduras están cargadas de fibra, que ralentiza la absorción de la glucosa y, por tanto, suaviza los picos de azúcar en sangre que pueden llevar a la fatiga, los antojos y otros problemas de salud.
Incluir un entrante verde es una táctica sencilla y efectiva que no requiere cambios drásticos en la dieta ni grandes sacrificios. Las verduras de hoja verde, como la espinaca, la rúcula o la lechuga, son bajas en calorías pero ricas en nutrientes y fibra. Este método puede ayudar a mejorar la saciedad, a reducir las calorías totales consumidas durante la comida y a mantener la energía y la claridad mental a lo largo del día. Inchauspé subraya que este truco no solo es accesible y fácil de incorporar en la rutina diaria, sino que también puede tener un impacto significativo en nuestra salud a largo plazo. Al integrar verduras verdes en cada comida, estamos tomando medidas proactivas para mejorar nuestra salud metabólica, lo que puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas asociadas con altos niveles de glucosa y resistencia a la insulina. Truco 3. Deja de contar calorías. Jesse Inchauspé invita a los lectores a cambiar su enfoque de contar calorías a prestar atención a cómo los alimentos afectan los niveles de glucosa en la sangre. En lugar de obsesionarse con las calorías, que tradicionalmente se ha creído que son la clave para controlar el peso, la autora propone que se considere el impacto de los alimentos en los picos de glucosa. El enfoque propuesto se basa en la premisa de que no todas las calorías tienen el mismo efecto en el cuerpo. Por ejemplo, 100 calorías de vegetales verdes no tienen el mismo impacto metabólico que 100 calorías de azúcar refinada. Inchauspé argumenta que al enfocarse en la calidad de los alimentos y en cómo estos afectan la glucosa en sangre, se puede lograr un mejor control del peso y la salud en general. La autora sugiere que este cambio de perspectiva puede llevar a una relación más saludable con la comida, donde la calidad nutricional y el impacto metabólico de los alimentos son más importantes que su contenido calórico. Este enfoque también puede reducir la obsesión por las cifras y el conteo constante, lo que a menudo conduce a una alimentación más natural y a una mayor satisfacción con las comidas. Inchauspé anima a los lectores a que, en lugar de contar cada caloría, se centren en entender cómo diferentes tipos de alimentos pueden causar picos de glucosa y cómo evitarlos, conduciendo a una salud metabólica más estable y a un bienestar general mejorado. Truco 4. Aplana la curva del desayuno. Jesse Inchauspé comparte una estrategia enfocada en el desayuno, una de las comidas más críticas del día para controlar la glucosa. Ella explica cómo un desayuno alto en carbohidratos puede conducir a un pico significativo en la glucosa en sangre, lo cual puede afectar nuestro estado de ánimo y energía a lo largo del día. Para evitar estos picos, sugiere un cambio en la composición del desayuno, enfatizando la importancia de incluir proteínas, grasas y fibras. Estos macronutrientes tienen un efecto más moderado en los niveles de glucosa en comparación con los carbohidratos simples. Inchauspé recomienda comenzar el día con alimentos que aplanen la respuesta glucémica, como huevos, aguacates, frutos secos, yogur griego y verduras, antes de consumir carbohidratos. Este enfoque no solo puede estabilizar los niveles de glucosa, sino que también puede incrementar la saciedad, disminuir los antojos y proporcionar una liberación de energía más constante durante el día. Inchauspé alienta a los lectores a experimentar con su primer alimento del día y observar cómo pequeños cambios pueden tener grandes impactos en su bienestar general. Truco 5. Consume el tipo de azúcar que quieras, son todos iguales. Jesse Inchauspé nos reta a cuestionar las creencias populares sobre los diferentes tipos de azúcar. Desmiente la idea de que ciertos azúcares, como la miel o el sirope de agave, son más saludables que el azúcar de mesa debido a su origen natural o a un índice glucémico más bajo. La autora afirma que todas estas formas de azúcar contienen las mismas moléculas de glucosa y fructosa, y todas tienen un impacto similar en nuestro cuerpo, provocando picos de glucosa. Inchauspé destaca que la fruta entera, con su fibra natural, es la forma más saludable de consumir azúcares. Aconseja a los lectores que, cuando deseen algo dulce, opten por frutas enteras en lugar de zumos o frutas deshidratadas que tienen concentraciones de azúcar más altas y pueden causar picos de glucosa más significativos. A pesar de las campañas de marketing que han intentado diferenciar los tipos de azúcar, Inchauspé sostiene que no hay diferencia sustancial entre ellos. Por lo tanto, sugiere elegir el tipo de azúcar que más disfrute el paladar, siempre y cuando se consuma con moderación. Además, señala que la clave para una dieta saludable no es la eliminación completa del azúcar, sino la conciencia de su consumo y el disfrute responsable. Truco 6. Opta por postres antes que picar algo dulce. En este consejo, Jesse Inchauspé sugiere que es preferible disfrutar de un postre al final de una comida en lugar de picar dulces a lo largo del día.
La razón detrás de esto es que los alimentos consumidos al final de una comida tienen menos probabilidad de causar un pico de glucosa tan pronunciado como lo harían si se consumieran solos o entre comidas. Inchauspé explica que cuando picamos dulces por separado, especialmente fuera de las comidas, nuestro cuerpo experimenta subidas rápidas y significativas de glucosa en la sangre, lo que puede conducir a más antojos y un ciclo de picos y caídas de energía. En cambio, al consumir un postre dentro del contexto de una comida más grande, la presencia de otros macronutrientes y la fibra de la comida puede ayudar a moderar la respuesta glucémica. Este enfoque también puede contribuir a una mejor saciedad y reducción de los antojos impulsivos de azúcar a lo largo del día, lo que puede apoyar una mejor gestión del peso y la salud metabólica. Por tanto, Inchauspé no desalienta completamente el disfrute de lo dulce, sino que propone una estrategia más inteligente para integrar estos antojos en nuestra alimentación sin comprometer la salud metabólica. Truco 7. Toma vinagre antes de comer. El acto aparentemente simple de ingerir vinagre antes de las comidas se convierte en una estrategia revolucionaria para moderar los picos de glucosa e insulina en el cuerpo. La autora revela que esta práctica, que se ha transmitido durante siglos como un elixir de salud, tiene un fundamento científico significativo. Con cada sorbo de vinagre, estamos participando en un ritual ancestral que no solo ha resistido la prueba del tiempo, sino que ahora se entiende y aprecia a través del prisma de la ciencia moderna. A lo largo de las páginas, se despliega la historia de cómo el vinagre, a través de su principal componente, el ácido acético, desactiva la enzima alfa-amilasa, ralentizando la transformación de los carbohidratos en glucosa. Esta acción conlleva a un flujo más controlado y gradual de glucosa en el torrente sanguíneo, permitiendo una gestión más eficiente de los niveles de azúcar. Además, el vinagre estimula una absorción más rápida de glucosa en los músculos, donde se convierte en glucógeno, lo que contribuye aún más a estabilizar los niveles de glucosa poscomida. Con testimonios personales que ilustran la efectividad del vinagre, como la historia de Manas de Teherán, cuya familia ha disfrutado de los beneficios de esta sustancia durante generaciones sin comprender completamente su impacto hasta ahora, se subraya la relevancia práctica de este consejo. La sabiduría ancestral se entrelaza con la validación científica, ofreciendo una perspectiva en la que la tradición y la ciencia se complementan. La autora también se sumerge en el aspecto práctico de incorporar vinagre en la vida cotidiana, proporcionando consejos sobre cómo y cuándo consumirlo para obtener resultados óptimos, y sugiere alternativas para aquellos que pueden encontrar su sabor desagradable. Desde las ensaladas aliñadas con vinagreta hasta las bebidas diluidas, las opciones son variadas y accesibles. Además, se aborda la preocupación por los posibles efectos secundarios, asegurando que, cuando se consume con sensatez, el vinagre es seguro y beneficioso. El capítulo destaca la importancia de la moderación, reconociendo que aunque el vinagre puede mitigar los picos de glucosa, no es una panacea para una dieta poco saludable. Se enfatiza el equilibrio y la integración consciente de este truco en un estilo de vida equilibrado, en lugar de verlo como un pase libre para consumir azúcar sin restricciones. En resumen, este truco nos invita a redescubrir el vinagre no solo como un condimento, sino como un aliado en nuestra búsqueda de un metabolismo óptimo. Con esta revelación, la autora nos anima a adoptar un enfoque holístico hacia la nutrición, donde la sabiduría del pasado y la evidencia del presente se unen para guiar nuestras elecciones alimenticias hacia un futuro más saludable. Truco 8. Después de comer, muévete. En un mundo donde la comodidad y la inmediatez han reemplazado en gran medida a la actividad física regular, el acto de moverse después de una comida se ha convertido en una estrategia eficaz y fácilmente adoptable para combatir los efectos de una vida sedentaria. Este capítulo nos sumerge en la importancia de incorporar movimiento a nuestras rutinas, particularmente después de las comidas, para mejorar nuestro metabolismo y nuestra salud general. El texto despliega la explicación de cómo una caminata ligera tras comer no es solo un hábito saludable, sino una herramienta potente para mitigar los picos de glucosa que siguen a una comida. A través del movimiento, el cuerpo hace uso de la glucosa presente en el torrente sanguíneo de una manera más eficiente, facilitando su conversión en energía en lugar de almacenarla como grasa. Este enfoque simple pero efectivo revela que no es necesario someterse a regímenes de ejercicio exhaustivos para obtener beneficios significativos, más bien, pequeñas acciones consistentes pueden tener un impacto positivo profundo en nuestra salud.
La narrativa también incorpora experiencias personales y testimonios que ilustran los beneficios de este enfoque, destacando casos de individuos que, al implementar estos paseos postprandiales, experimentaron mejoras notables en sus niveles de energía, su control de peso y su bienestar general. La historia destaca que, aunque la alimentación es un componente crucial para mantener un buen estado de salud, la incorporación del movimiento desempeña un papel igualmente importante. Más allá de las anécdotas, el capítulo se sumerge en estudios y datos que respaldan la práctica de moverse después de comer. Se menciona la investigación que vincula la actividad física leve pero regular con una reducción en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y obesidad. Además, se enfatiza que la actividad no necesita ser intensa, caminar a un ritmo moderado es suficiente para activar los músculos y promover un mejor metabolismo de la glucosa. Al final, el mensaje es claro y conciso: incorporar el movimiento en nuestra vida diaria, especialmente después de las comidas, es una forma accesible y sostenible de mejorar nuestra salud. Este truco destaca la sinergia entre dieta y ejercicio, y cómo pequeños cambios en nuestro comportamiento pueden conducir a mejoras significativas en nuestra salud a largo plazo. Con un tono inspirador, nos invita a levantarnos y a dar un paso adelante hacia un estilo de vida más activo y saludable. Truco 9. Si tienes que picar, pica salado. En este apartado, la autora nos introduce en el vínculo entre nuestros hábitos alimenticios y nuestra salud mental, una conexión a menudo subestimada pero crucial. A través de la propia experiencia de Inchauspe con la despersonalización, un estado mental perturbador, ella desentraña cómo los picos de glucosa no solo desestabilizan nuestro equilibrio físico, sino que también pueden desencadenar o intensificar problemas de salud mental. El capítulo es una introspección en la lucha constante contra el deseo de alimentos dulces, que a menudo es el resultado de los bajones energéticos que siguen a los picos de glucosa. Inchauspe argumenta que, contrariamente a la creencia popular, los alimentos dulces no proporcionan un impulso de energía sostenible, sino que, en realidad, nos dejan más agotados y susceptibles a fluctuaciones de energía y estado de ánimo. Ella nos guía a través de la historia de Gustavo, cuyo trabajo como comercial le exige estar al volante durante largas horas. A través de su ejemplo, aprendemos que optar por bocadillos salados en lugar de dulces no solo mejora la atención y la energía durante las largas horas de conducción, sino que también puede contribuir a una pérdida de peso notable y a una mejora en la salud mental. La narrativa se entrelaza con consejos prácticos sobre cómo incorporar tentempiés salados que estabilizan los niveles de glucosa en nuestra vida diaria. Con opciones que van desde zanahorias con hummus hasta nueces y chocolate negro, la autora nos proporciona una variedad de alternativas saludables y saciantes. Este tramo del libro no solo nos alienta a cambiar nuestros hábitos de picoteo, sino que también enfatiza el impacto de dichos cambios en nuestra salud general. Inchauspe refuerza la idea de que pequeños ajustes en nuestra dieta pueden tener efectos profundos y transformadores, no solo en nuestro cuerpo sino también en nuestra mente y en nuestras interacciones con los demás. Con una combinación de narración personal y evidencia empírica, este capítulo es un llamado a la acción para reconsiderar y reformar nuestras elecciones alimenticias diarias en pos de un bienestar integral. Truco 10. Arropa los hidratos de carbono. El viaje hacia la estabilización de la glucosa continúa con la revelación de que el orden en que consumimos los alimentos tiene un impacto significativo en nuestra salud. Este concepto, que puede parecer trivial, es en realidad una herramienta poderosa en la regulación de la glucosa en sangre y, por extensión, en el manejo de nuestro peso y bienestar general. El truco que Yassian Chosp nos desvela es simple en su esencia: empezar por las verduras y terminar con los carbohidratos. Al consumir primero alimentos ricos en fibra, proteínas y grasas, y dejar los hidratos de carbono para el final, mitigamos los picos de glucosa que podrían surgir. Este método no es una novedad, de hecho, tiene su origen en prácticas de antiguas culturas que intuitivamente comprendieron la importancia del orden en la alimentación. La ciencia moderna confirma lo que se intuyó en el pasado: al consumir primero los vegetales y luego los carbohidratos, la fibra presente en los primeros crea una especie de red que ralentiza la absorción de glucosa, permitiendo un incremento más gradual y controlado de los niveles de azúcar en la sangre. Este proceso no solo beneficia a personas con diabetes o problemas de peso, sino que también es una estrategia efectiva para mejorar la salud general y el bienestar emocional. Inchauspe nos presenta a personas que han adoptado este enfoque con resultados transformadores. Haas, por ejemplo,
experimentó un cambio radical en su salud y bienestar al reintroducir las ensaladas en su dieta. Este simple cambio le permitió estabilizar sus niveles de glucosa, lo que se tradujo en una mayor energía y una reducción de los antojos de azúcar. Esta sección del libro no solo nos insta a reevaluar la forma en que consumimos nuestros alimentos, sino que también desafía la noción comúnmente aceptada de que todas las calorías tienen el mismo impacto en nuestro cuerpo. Inchauspe argumenta que no todas las calorías son iguales, las calorías procedentes de la fibra y la grasa son beneficiosas para la regulación de la glucosa y la insulina, mientras que las calorías provenientes de azúcares simples pueden tener efectos perjudiciales en nuestro metabolismo y salud en general. En resumen, este capítulo nos enseña a considerar no solo lo que comemos, sino también el orden y la composición de nuestras comidas. Con este conocimiento, podemos tomar decisiones más informadas que favorezcan un equilibrio hormonal y metabólico, conduciendo a una vida más saludable y plena. Chuletas, como ser una diosa de la glucosa, cuando las cosas se complican. En el trayecto hacia la maestría de la glucosa, nos enfrentamos a retos cotidianos que amenazan con descarrilar nuestros esfuerzos. Pero incluso cuando la vida complica el camino, existen estrategias para mantenernos en la senda de la salud y la estabilidad glucémica. Aquí se nos presentan astucias y consejos prácticos que sirven como chuletas para cuando la realidad pone a prueba nuestra determinación. Una de las tácticas es el manejo inteligente de los antojos, esa tentación que se cierne sobre nosotros con promesas de placer instantáneo pero consecuencias a largo plazo en nuestros niveles de glucosa. La clave no está en la supresión total, sino en el control y la comprensión de nuestros impulsos. Con la espera deliberada y el enfoque en la combinación de alimentos, podemos superar los deseos repentinos sin sacrificar nuestra salud. Se nos invita a ser astutos, a arropar esos antojos con proteínas, grasas o fibra, y a no olvidar la actividad física como aliada en la regulación glucémica. Cuando estamos fuera, en bares o supermercados, el desafío se intensifica. Pero incluso aquí, las chuletas de glucosa de Inchauspe nos ofrecen salvavidas. Desde la elección de bebidas alcohólicas que no disparen nuestros niveles de azúcar hasta el arte de decodificar las etiquetas de los alimentos en busca de azúcares ocultos, nos equipamos con herramientas para tomar decisiones más informadas. Además, se subraya la individualidad en la respuesta glucémica, recordándonos que cada cuerpo es único y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Se nos alienta a escuchar a nuestro cuerpo y a ajustar nuestra alimentación en consecuencia, buscando siempre ese equilibrio que nos permite disfrutar de la vida sin comprometer nuestro bienestar. En resumen, ser una diosa de la glucosa no es una tarea sencilla, pero con las estrategias correctas y una comprensión profunda de nuestros cuerpos y cómo reaccionan a los alimentos, podemos navegar por las complicaciones con gracia y salud. Un día en la vida de una diosa de la glucosa. En el tejido cotidiano de nuestra vida, los hábitos alimenticios y los trucos saludables pueden ser hilos dorados que fortalecen el entramado de nuestra salud. Jessie Inchauspe nos brinda un vistazo a un día típico en la vida de alguien que ha abrazado plenamente su papel como una diosa de la glucosa, tejiendo cada truco y consejo en su rutina diaria con la destreza de quien conoce los secretos de su cuerpo. Comenzando el día con un desayuno que aplanase la curva de la glucosa, se optó por alimentos ricos en grasas saludables y proteínas, como los huevos y el hummus, acompañados de un toque de carbohidratos complejos. Este inicio matutino establece el tono metabólico del cuerpo, proporcionando energía sostenida y evitando picos glucémicos indeseados. Con cada comida, el orden y la composición de los alimentos se consideran cuidadosamente. Las verduras se consumen primero, seguidas de proteínas y grasas, y los carbohidratos se arropaban al final, asegurando que la liberación de glucosa en la sangre sea medida y controlada. Los antojos, esos cantos de sirena que nos tientan entre comidas, se manejan con estrategias sabias como esperar 20 minutos para que pasen o reservar ese capricho para el postre. Si el antojo persiste, se envuelve el dulce deseado con un puñado de almendras o una cucharada de yogur griego para arropar los hidratos de carbono. La actividad física no se relega al reino del ejercicio formal, sino que se integra de manera natural y espontánea a lo largo del día. Una caminata postprandial o un conjunto rápido de sentadillas se convierten en prácticas rutinarias para mantener a raya los niveles de glucosa. Incluso la vida social y el disfrute de los placeres culinarios se abordan con un enfoque consciente.
El vino blanco se prefiere sobre las bebidas azucaradas y las comidas con amigos se convierten en oportunidades para compartir y practicar los trucos aprendidos, como la importancia de la secuencia de los alimentos y el movimiento después de comer. La autora recalca que, aunque la respuesta glucémica es individual, los principios generales aplican a todos. Pequeñas elecciones conscientes y adaptaciones en la dieta pueden marcar una diferencia significativa en la salud y el bienestar a largo plazo. Este capítulo no es solo una guía, sino un testimonio viviente de cómo tomar las riendas de nuestra glucosa no solo es posible, sino profundamente transformador. Eres especial. La senda hacia la maestría sobre nuestra glucosa no es solamente científica y práctica, sino también profundamente personal. Cada individuo responde de manera única a los alimentos, lo cual hace que cada trayectoria hacia el bienestar sea única. Este libro, al tiempo que ofrece una guía, reconoce la singularidad de cada persona en su camino hacia la salud. Por ejemplo, un alimento que provoca un pico de glucosa en una persona puede no afectar a otra de la misma manera. La autora nos comparte la historia de un experimento con su amiga Luna, demostrando cómo los mismos alimentos pueden resultar en respuestas glucémicas muy distintas en diferentes personas. Esta individualidad es clave para entender que, si bien los trucos y consejos proporcionados en el libro son universales, su implementación y los resultados pueden variar. Se alienta al lector a experimentar, escuchar a su cuerpo y adaptar las recomendaciones a sus respuestas personales. En última instancia, lo importante es que uno aprende a manejar su propia glucosa de una manera que funcione para él o ella, reconociendo que cada uno de nosotros es especial en nuestra respuesta metabólica. Fin. Al concluir, la autora se siente agradecida por la oportunidad de compartir su ciencia y las historias de aquellos que han transformado sus vidas mediante la aplicación de sus trucos. Hay una esperanza palpable y un llamado a la acción para todos: tomar las riendas de nuestra salud, escuchar a nuestro cuerpo y compartir nuestro conocimiento con aquellos a nuestro alrededor. Con una invitación a seguir la conversación y compartir nuestras propias experiencias, la autora nos anima a formar parte de una comunidad que se esfuerza colectivamente por una vida más saludable. A través de la educación y la acción, podemos llegar a ser dioses y diosas de nuestra propia salud, llevando una vida de plenitud y bienestar. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete y dale like. Todos los días, nuevos resúmenes de libros de finanzas, desarrollo personal y salud.